Bienvenidos y bienvenidas todos y todos a este nuevo contacto de La Otra Mirada. En esta oportunidad conversaremos con Eduardo Piñate. Eduardo es un militante revolucionario, toda su vida ha trabajado por la causa del socialismo, además es un educador, un docente con amplia experiencia en el aula, conoce lo que está pasando en nuestro sistema educativo y hasta hace poco diputado de la Asamblea Nacional Bolivariana. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Luis. Eduardo, entremos de una vez en materia. El 6 de diciembre ocurrió un hecho electoral significativo para el proceso bolivariano. Es la segunda oportunidad en la cual los resultados electorales no son adversos. Me gustaría un poco conocer cuál es tu valoración de cuáles fueron las causas por las cuales se da este resultado electoral el 6 de diciembre. Sí, bueno, efectivamente, tú lo has dicho, el 6 de diciembre nosotros sufrimos la segunda derrota electoral en 20 procesos electorales. Y uno siempre tiene que decir esta cifra, porque no creo que haya país en el mundo que en 17 años haya realizado 20 elecciones, solamente hablando de poderes públicos, ¿no? Porque en el seno de la sociedad venezolana hay multiplicidad de elecciones, de consejos comunales, de comunas, de organizaciones estudiantiles, sindicales, etc. Es un proyecto revolucionario con una profundidad democrática, creo que casi que sin parangón pues, en la historia, ¿no? Y más en la historia republicana de nuestro país. Fíjate, efectivamente nosotros primero sufrimos una derrota electoral muy importante. Yo la califiqué y la sigo calificando como una contundente derrota que sufrimos las fuerzas del gran polo patriótico, de la revolución bolivariana. Y para la derecha se representa una victoria importante de una magnitud que no esperaba. Yo creo que ahí ellos mismos quedaron sorprendidos de la magnitud de la cantidad de diputados y diputadas que les otorgó esos resultados electorales. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, hay múltiples causas, ¿no? En primer lugar, uno tiene que decir que nosotros venimos arrastrando de la Cuarta República un conjunto de temas estructurales que no hemos logrado resolver. Nosotros no hemos logrado a estas alturas superar el modelo rentista petrolero y establecer una economía productiva en el país de carácter socialista, como lo ha venido planteando el presidente Maduro, el propio comandante Hugo Chávez, y nosotros estamos reivindicando profundamente ese concepto, una economía productiva socialista que implica relaciones de producción, de cooperación, de solidaridad, no de explotación. Y en ese terreno, de verdad, nosotros tenemos que ser muy autocríticos, avanzamos muy poco. Pero al lado de esto, desde el momento en que se conoció la enfermedad del comandante Chávez y con mayor radicalidad desde el momento de su desaparición física, el imperialismo, con todas las fuerzas que tiene, lanzó una ofensiva brutal contra la revolución bolivariana y contra el pueblo venezolano. Yo digo de todos los planos. Yo hablo de una guerra total que el imperialismo desató contra la revolución bolivariana, que implicó guerra económica, guerra psicológica, guerra mediática, guerra cultural e ideológica, por supuesto operaciones militares, terrorismo, asesinatos selectivos de dirigentes. Eso combinado tenía una suerte de barco insignia de forma de lucha principal, que fue la guerra económica. Una guerra económica que también tenía múltiples manifestaciones. Por un lado, el ataque a la moneda, apoyado en la fortaleza de la burguesía en el manejo del tema financiero, el poder todavía que tiene el sistema financiero, en alianzas internacionales importantes. Eso le permitió montar una estructura de dólar paralelo que impactó negativamente los precios y fue un factor fundamental de la elevación de los precios en el país, y todavía viene siendo un factor en ese terreno. Por otro lado, toda la ofensiva que se lanzó en materia de precios, en materia de especulación, acaparamiento, contrabando de extracción, que hubo que al final incluso
cerrar las fronteras del país, crear estados de excepción, decretar estados de excepción en municipios fronterizos en 3, 4 estados fronterizos de Venezuela, para detener la hemorragia de productos que por allí vienen. De modo que nosotros, incluso solo denunciar al presidente Maduro, en un momento dado, pese a que la derecha dice que aquí no hay producción, resulta que estábamos manteniendo 3 economías. La economía familiar normal, que producto del desabastecimiento consumía más, es decir, la gente necesitaba harina precocida 2 kilos y compraba 8, es decir, había una sobrecarga de demanda, y había sobrecarga de demanda, y hay que decirlo porque hay capacidad de compra, por todas las medidas defensivas del salario, todo el requisito que ha venido tomando el gobierno desde Chávez hasta ahora. Luego, la economía familiar normal, la economía delictiva por la vía del bachaquerismo, de toda la elevación de los precios por la vía de la distribución de los productos, alimentos, medicamentos, por vías fuera de lo normal, lo cual implica un aumento de los precios sin ninguna justificación, de manera que tú en el mercado normal tienes un producto a un determinado precio, regulado o no por el Estado, pero cuando sale de allí lo encuentras al triple del precio, y en el mercado normal no lo consigues. Entonces te ves obligado a comprar uno del otro. Es decir, y por supuesto unos 10 o 15 millones de colombianos que viven en la frontera de Colombia con Venezuela, que por la vía del contrabando de extracción también viven los productos venezolanos. Y el fenómeno de Brasil también. También, por Brasil también hay un escape de ese tipo. Entonces, esa ofensiva, por supuesto, afectó profundamente el bolsillo, el ingreso de los asalariados, de los trabajadores y las trabajadoras, y el ingreso familiar en su conjunto. Y eso estuvo acompañado, te decía, de otra forma. Pero esta fue la forma de lucha principal en un momento dado. Repito, eso estuvo acompañado de distintos. En la campaña electoral nosotros vimos que al lado de eso, una intensificación, sobre todo el 2015, donde llegó la cosa a niveles de paroxismo, digo yo, ¿no? de locura. Eso al final estuvo incluso vinculado a acciones terroristas, a la alianza del paramilitarismo con sectores amponiles, etcétera, que golpearon a distintos sectores populares. Entonces, frente a eso, ¿qué pasó? Bueno, la respuesta nuestra no fue lo suficientemente contundente y asertiva para detener los efectos de eso. Yo creo que eso, nosotros hicimos política mientras ellos hacían guerra. Por eso era que se decía, la derecha no está haciendo campaña electoral, ellos nunca hicieron campaña electoral. Incluso lo decían, la campaña electoral, la campaña la hacemos en las colas, porque efectivamente la burguesía, que es quien eleva los precios, porque los precios no suben solos, ¿no? Utilizaba los efectos, precisamente el aumento de precios, del desabastecimiento, del acaparamiento, para decir que era la política del gobierno, e incluso el discurso ideológico, para decir que era el modelo socialista, que en Venezuela no se terminaba de instaurar, apenas estamos dando los primeros pasos, quien había fracasado en el país. Y resulta que nosotros lo que estamos viviendo en este momento es el fracaso del modelo rentista petrolero. Entonces, yo digo que por ahí están las causas fundamentales de la derrota electoral. Nosotros, incluso, yo soy militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, y nosotros durante todo el año 2014, a partir de los primeros meses del año 2014, en medio de toda la violencia foquista urbana que lanzó la derecha con aquello llamado La Salida, el llamado Leopoldo López, que fueron 6 meses de locura foquista en la calle. En medio de eso, nosotros como partido desarrollamos toda una labor de movilización, de debate, de discusión, que nos llevó todo el 2014 y el 2015. Yo dudo que antes de este periodo haya habido tal nivel de movilización de la vanguardia, digámoslo así, en Venezuela, y del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sin embargo, eso implicó todo el debate del Congreso, el tercer Congreso que se realizó en julio de 2014, todo el debate de la política de formación, el Congreso de la Juventud del Partido. En ese periodo realizamos distintos congresos de la clase obrera, de los indígenas, de los campesinos, congreso de pescadores,
Terminamos el año 2014 renovando las estructuras de base del partido de manera democrática, con elecciones directas de las unidades de batalla Bolívar Chávez, de los CLP, de los círculos de lucha populares, ¿no? Y arrancamos el año 2015 renovando la dirección nacional del partido con una convocatoria extraordinaria del Congreso que eligió la nueva dirección nacional del partido. Y todo este año 2015 fue un nivel de movilización muy importante del partido y de otras fuerzas. Ahora, como esa movilización no se correspondía con una guerra que nos estaban haciendo en términos políticos, no se correspondía con el nivel de agudización de la contradicción, terminamos haciendo una movilización, una campaña electoral reformista, y el partido entonces no logró superar lo que planteó Chávez en el año 2010, que eso que Chávez denunció en un documento llamado Las Líneas Estratégicas de Acción Política, no logró pasar del partido maquinaria electoral al partido movimiento. Y ese es un hecho que, con todos los avances que hemos dado, porque no estamos en la misma situación de 2010, ni en la misma situación de 2012, cuando yo escribí un libro sobre varios temas del partido que se llama El PSUV, su relación con el movimiento de masa, aun cuando no estamos en esa misma situación, hemos avanzado, no hemos avanzado lo suficiente. Y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Ahora, compartiendo todo tu análisis, Eduardo, cuando uno quiere hacer una revisión de una coyuntura determinada, es correcto que estamos en una guerra económica, la reflexión que tú haces, pero ¿cuáles son los errores fundamentales desde el punto de vista del discurso que cometió el chavismo, por decirlo de alguna manera global? Por ejemplo, en algunos sitios había malestar cuando se dijo que la gente gozaba las colas, o se hablaba del precio de las colas sabrosas, o se hablaba de que los precios eran de un determinado nivel y de otro. Ese tipo de cosas irritaba a los sectores populares. Entiende que también hay que reconocer que discursivamente cometimos un conjunto de errores que, si no lo reconocemos, difícilmente lo vamos a poder encarar en lo inmediato. ¿Qué piensas tú al respecto? Claro, pues es que yo creo que dentro de esa caracterización general que acabo de hacer, de ella se derivan algunas cosas. Yo creo que hay un problema que tienen que ver con, ya voy a hablar sobre lo de las colas sabrosas, que tienen que ver con una suerte de separación progresiva y de burocratización de la dirección del partido y del gobierno, y en general de los partidos, del pueblo. Yo creo que eso nos afectó de manera importante. Es decir, y yo creo que ese es uno de los grandes temas a rectificar en este momento. No es posible, es decir, hay un proceso a veces, y en algunos sectores, de elitización, digámosle eso. Y por supuesto, en esas condiciones es difícil interpretar lo que está pensando el pueblo. Es decir, nosotros sabíamos que había una situación que irritaba al pueblo. De hecho, cuando uno se reúne con las bases del partido, o con la gente de los consejos comunales, o con la gente de los comités de salud, en los comités de tierra urbana, es decir, cuando uno va al barrio, a la comunidad, a la fábrica, allí los trabajadores, los habitantes de la comunidad sienten el problema y lo viven, y lo denuncian además, pero eso encontró poco eco, creo yo. Y por supuesto, nosotros hicimos una campaña electoral e hicimos política en unas condiciones, alguien me lo decía estos días, hicimos una campaña electoral para una situación normal. Y yo lo he dicho de otra manera, y si esta campaña electoral era muy buena para el año 2006, incluso para el año 2012, cuando ganó el comandante Hugo Chávez, pero no se correspondía políticamente con la situación actual. Entonces, eso determinó determinados errores también en el discurso, en el contenido. Hay una cosa paradójica que pasó aquí, pasó en Argentina. Es decir, la derecha más recalcitrante, fascista inclusive, termina venciendo, en nuestro caso, una revolución con la consigna del cambio, cuando la revolución es cambio permanente. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo nos percibió a nosotros como conservadores. Y no será verdad que en alguna medida fuimos conservadores. Entonces nosotros tenemos
que radicalizar, es decir, el proceso de radicalización de la revolución pasa por una radicalización del discurso que implica una práctica política amarrado, abrochado con nuestro pueblo y con su lucha, ponernos al frente de las luchas. Yo decía en estos días, a propósito de los últimos eventos de la Asamblea Nacional, que a nosotros toda la vida, nosotros marxistas-leninistas, bolivarianos y chavistas como somos, desde que yo tenía 14 años y empecé a leer mis primeros pininos en esto, nos dijeron que nosotros teníamos que agudizar la contradicción para poder avanzar, etc. Resulta que ahorita está agudizando la contradicción la ultraderecha, ¿no? En una postura absolutamente subversiva. Por supuesto, eso es un plan del cual pudiéramos hablar luego. Pero en todo caso, ¿qué pasa? Que nosotros entonces llegamos a un momento yo no diría de arrear bandera porque no es verdad, pero sí de cierto conservadurismo en la acción política, etc. A pesar de que estábamos haciendo mil cosas, ¿no? A pesar de que pero ¿cómo nos percibe el pueblo? Entregamos la vivienda 1 millón. ¿Qué gobierno no digo en Venezuela, en el mundo, ha entregado 1 millón de viviendas en 3 años? Construido, hecho y entregado al pueblo. Es decir, no en el mercado inmobiliario capitalista burgués, sino eso. ¿Qué gobierno en el planeta, yo creo que deben ser muy pocos, han logrado reducir la pobreza en un periodo de 17 años que la bajamos de casi el 80% al 19%? Y la pobreza extrema, que en el año 98 estaba en 20-21%, está hoy en 4.9, 4.4%. Los niveles de inclusión en materia de educación, matrícula escolar, etcétera, etcétera, en materia de salud, cómo hemos abatido el desempleo en todos estos años, no solo el desempleo y la calidad del empleo que estamos garantizando. Es decir, hemos hecho 1000 cosas en materia de inclusión social. Pero eso, y aquí está el error fundamental a mi modo de ver, o la deficiencia fundamental, que nos corresponde a nosotros como partido, como vanguardia, que es que eso no estuvo acompañado de un crecimiento de la conciencia. Entonces, como dice Luis Brito García en el genial artículo que escribió, ¿no? Socialismo sin ideología es piñata a la que se le rinde culto hasta que duran los caramelos. Es decir, ¿qué pasó este año? Una guerra económica brutal, un cerco financiero, un bloqueo financiero internacional, una caída también brutal de los precios del petróleo, que redujo los ingresos del país de manera muy importante. Y si eso no estuvo acompañado de un crecimiento de la conciencia, resulta que hemos incluido en la sociedad, hemos elevado los niveles de vida, la calidad de vida de millones y millones de venezolanos y venezolanas, pero eso no se ha correspondido con un crecimiento de la conciencia que permitiera resistir los embates de la guerra económica, ¿no? Que no cayeran en el chantaje de la guerra económica, que no fuesen desmoralizados por la guerra económica. Sin embargo, yo creo que esto hay que matizarlo siempre, y con esto voy cerrando, que es que, bueno, la derecha obtuvo una importante victoria. Ahora, es una victoria táctica, que si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, nosotros podremos convertir esa derrota táctica en una victoria estratégica y un relanzamiento de la revolución. La pregunta, brevemente, las colas siguen. ¿Cómo hacer que la gente entienda que las colas son parte de una guerra económica y no que se siga profundizando un alejamiento del partido con las bases populares? Hay un elemento allí que yo creo que tenemos que aprovechar. Parte de la campaña electoral de la derecha fue que ellos iban a acabar con las colas, ¿no? Fue una del discurso demagógico que ellos usaron. Vamos a desenmascararlos en primer lugar. Ahora, eso pasa porque nosotros vayamos allí. Es decir, nosotros no podemos seguir haciendo política desde los medios de comunicación, ¿no? O desde los espacios institucionales, ¿no? Desde las alcaldías, las gobernaciones, los consejos municipales, solamente, sino que tenemos que ir allí donde está el pueblo y batirnos. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una jornada de explicación
de verdad, de las raíces profundas de en las colas. En las colas. Mira, nosotros tuvimos una experiencia en La Pastora, a mediados del año pasado. Nosotros una noche, había una cola, un día a día ahí de un automercado, por el sector de Los Robles, cercano a la avenida Sucre. Y una noche estábamos nosotros en una asamblea del partido, y había una colota, casi que saqueaban el negocio, porque te estoy hablando de las 10 de la noche. Y decidimos salir de ahí e irnos a la cola. Nos fuimos a la cola con algunos fiscales de la SUNDE que teníamos en ese momento en el partido, unos inspectores. Nos fuimos. Total que caímos como 20. Había una cola como de 200 personas. Y nos metimos en la cola y empezamos a discutir. La primera cosa que pasó fue que como 20 agitadores de derecha de fuera se salieron inmediatamente. Y luego ordenamos la cosa, ¿no? Y se empezó a dar otra relación en toda esa zona, porque además de eso, a partir de esa experiencia de esa noche, nosotros logramos en ese espacio, que te estoy hablando territorialmente, un espacio, no sé, de 8 manzanas, aproximadamente, quizás 5 manzanas, ¿no? Donde había varios comercios, logramos hacer un trabajo importante en eso, con presencia del partido, de la institución esta de la SUNDE, etcétera, etcétera. Y esa fue una experiencia, lo que pasa es que fue una experiencia muy local, muy pequeña, ¿no? Si nosotros lográramos multiplicar experiencias de ese tipo, porque además nosotros no estábamos en las colas, pero ellos sí estaban activando, pero fuerte en las colas, con propaganda, con agitación, con discurso, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Entonces nosotros tenemos que ir hacia allá. Es decir, dar debate allí, pero explicando las cosas, ¿no? No se trata con pura consignita, sino de explicar el tema y batirnos allí, porque incluso eso nos va a dar un elemento que tiene que ver con organización para enfrentarnos y para comenzar a profundizar en todo este tema de la organización popular en función del abastecimiento, en función de que los alimentos lleguen, de que los bienes lleguen, los medicamentos lleguen a donde tienen que estar. Eduardo, los resultados del 6 de diciembre potencian la idea socialista. ¿Hay que seguir profundizando, radicalizar, o es necesario parar y hacer conciliación con los sectores que obtuvieron la mayoría de la Asamblea? ¿Cuál es tu perspectiva? Mira, yo estoy absolutamente en desacuerdo con todas las tesis que han venido planteando la necesidad de una negociación con esos sectores de la Asamblea, de la derecha del país, por varias razones. Yo creo que aquí lo que está planteado frente a la derrota es un proceso de profundización y radicalización de la revolución en varios aspectos: aspecto económico, en el aspecto de la construcción de la nueva institucionalidad revolucionaria, en el aspecto de la lucha política en lo concreto, en el aspecto de la movilización de las masas, en el aspecto de la organización popular, de la construcción del poder popular. Yo creo que aquí está descartado todo pacto, digamos, en bloque con la movilización. Cualquier pacto de ese tipo nos conduciría a una situación que además se ha venido, a una situación de retroceso importante, porque además se ha venido ensayando. Es decir, todo el año pasado, incluso antes, y Chávez lo hizo, en distintas oportunidades, entonces, con los empresarios, el propio presidente Nicolás Maduro desarrolló distintas conversaciones y acuerdos con sectores empresariales, con sectores políticos de la derecha, y la respuesta siempre fue, en la generalidad de los casos, o en buena parte de los casos, o en la mayoría de los casos, fue una violación de los acuerdos, tanto en el terreno productivo, y una exacerbación de la conspiración, y de toda la estrategia del golpe suave, etcétera, etcétera, que se ha venido desarrollando. Entonces, si cuánto del dinero que se ha venido acordando con estos sectores empresariales, que se le ha venido dando, de los dólares del Estado, dólares preferenciales, etcétera, etcétera, que se le han venido dando, ¿cuánto ha sido destinado para lo que ha sido el acuerdo, es decir, para la producción de bienes, servicios,
y cuánto ha sido destinado para la especulación en el mercado de capitales, en el mercado financiero. Y cuánto de eso ha sido destinado a la conspiración. Entonces, nosotros entendemos que, por lo menos la percepción que yo tengo, que por supuesto en Venezuela hay fracciones de la burguesía productiva que quieren producir en el país, que están en esto, pero también están afectadas por el gran capital monopolista que está golpeando duramente incluso a estos sectores, ¿no? Y yo creo que con esos sectores productivos que no están conspirando, tienen que escogerlo como con lupa, como sacarlo como con bisturí, ¿no? Con este aquí, con este allá, este no, ¿ok? Para eso. Y luego, en términos políticos, yo creo que no hay posibilidad de pacto. Y no hay posibilidad de pacto por una cosa. La derecha que llegó a la Asamblea Nacional, que es la derecha de este país, que está teledirigida, bueno, tiene un plan y lo ha venido evidenciando. No es que lo han venido evidenciando, lo han venido diciendo. ¿Cuál es su plan? Sacar a Nicolás Maduro de la presidencia de la República, ¿no? Ya está explicitado. En términos de 6 meses. Ahora, ¿cuál es la vía? Bueno, ellos tienen varias. Si está la vía constitucional, que está en la Constitución, que es el referéndum revocatorio. Pero además ellos están explorando otras vías. Yo no creo que eso sea la única, ¿no? Es decir, cuando esta asamblea o esta mayoría de la asamblea desconoce, desacata un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia y juramenta a 3 diputados que tienen una medida cautelar para que no sean juramentados, se pone al margen de la Constitución y de la ley, ¿no? Se pone al margen de la Constitución y de la ley. ¿Y para qué lo hace? Ajá. Y eso no lo hacen por casualidad, eso lo hacen porque es un plan en el cual ellos pretenden agudizar la contradicción, crear condiciones para generar violencia en el país, una salida violenta, es lo que están perfilando en el país. Alguien me decía ayer, bueno, pero es que si no tienen militar, nadie da un golpe militar si no tienen militares. Bueno, eso es verdad. Ahora, ellos han venido desarrollando en Venezuela, no de ahora, hace rato, una fuerza paramilitar de relativa importancia. Yo no sé qué dimensiones tienen, porque yo no soy de eso que llaman alguna gente de la comunidad de inteligencia, ¿no? Pero quienes andamos en la calle, quienes hacemos trabajo que hace con el pueblo, la sentimos a veces, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, implica un plan que no tiene nada que ver con sentar el gobierno. ¿Qué están planteando ellos al gobierno? Arrodíllate, y si no te arrodillas, en 6 meses te sales. Pero es un plan en el cual el golpe continuado, que es la estrategia que vienen desarrollando, por lo menos en los últimos 5 años, ¿no? Por lo menos del 2010 para acá, por lo menos, ha llegado a un nivel de desarrollo tal en que es la salida de la violencia, porque además hay una situación de dualidad de poder. En Venezuela el planteamiento leninista de la dualidad de poderes se presentó de una manera, lo decía Luis Bilbao en estos días, un artículo que escribió, de una manera como son la mayoría de las cosas en la revolución bolivariana, muy original, porque efectivamente hay un poder del Estado en manos de la contrarrevolución y el resto de los poderes en manos de la revolución. Esa situación, y tal como está la derecha agudizando la contradicción, no se puede sostener de manera indefinida. Descarga planteó, disculpa que te interrumpa, la posibilidad de un consenso militar, orientado por los militares, para resolver ese conflicto de poder. Es que yo no creo, yo incluso pensaba, porque generalmente en estos casos en el mundo ha surgido los militares como una suerte de árbitro, ¿no? No, nosotros no tenemos un árbitro, que en Venezuela el árbitro es el Consejo Nacional Electoral en términos institucionales y el pueblo venezolano en términos reales. Aquí nadie puede olvidarse, que es otra gran fortaleza, es decir, tienen un control de un poder del Estado, no tenemos 4. Digo, nosotros me refiero a quienes apostamos a la Constitución bolivariana, que tenemos compromiso con el plan de la patria, etc. Pero además aquí hubo que un 43% de inscriptos en el registro electoral permanente que votaron, más de 5 millones de venezolanos que votaron a favor de la revolución y de la continuidad de la revolución, que no cayeron en el chantaje, que no se desmoralizaron, que no cambiaron la patria por un rollo de papel sanitario o por un kilo de harina precocida. Es decir, que no cambiaron la independencia, la soberanía, la libertad por eso, ¿no? Esa es una fuerza importante que se está movilizando, que comienza a movilizarse. La vimos el 5, la vamos a ver el martes, la vamos a ver cuando el presidente
vaya a presentar su informe anual a la Asamblea Nacional. Vamos a ver esa fuerza en la calle. La estamos viendo en todas partes ante la afrenta del presidente de la Asamblea Nacional, ADECO, a la memoria del libertador Simón Bolívar y del comandante supremo Hugo Chávez. Entonces, yo no creo que ni los militares sean árbitros, ni que ellos tengan ganas de arbitrar el asunto. Yo las declaraciones que he visto del alto mando militar, del propio ministro de la Defensa y comandante del CEO, del Comando Estratégico Operacional, ha sido en otro sentido, reafirmando el sentido democrático, el sentido pacífico del proceso y de la democracia bolivariana, y en todo caso, quien genere la violencia va a encontrarse con un pueblo armado y no armado también, pero que lo va a enfrentar. Entonces, desde tu perspectiva, la derecha, al agudizar las contradicciones, agudizarlas, procura generar un clima de violencia, pero un clima de violencia en el cual las instituciones del Estado se mantienen firmes, incluido las Fuerzas Armadas. Eso llevaría entonces, o procuraría una intervención militar extranjera. En mi perspectiva, yo creo que ese es un objetivo de ellos. Ellos han venido buscando distintas vías para justificarlo. También tienen tiempo en eso, ¿no? Desde incluso los años en los cuales estaba al frente de la revolución físicamente el comandante Chávez. Sobre todo desde el momento en que esta revolución obtuvo aquellas victorias estratégicas del periodo 2002-2004 en adelante, y todo lo que ello se derivó, la declaración del carácter antiimperialista y socialista de la revolución bolivariana. La intervención extranjera es una posibilidad, nunca cerrada, ¿okay? Lo que pasa es que nosotros hemos desarrollado una política de paz y de no caer en las provocaciones de ellos, y de impedir lo que Chávez llamó el desenfreno revolucionario, ¿no? Que hace que hayamos logrado mantener estos niveles de estabilidad y de paz importantes que han impedido, en términos políticos, la intervención extranjera, amén de una amplia alianza en el mundo con gobiernos de todos los signos, de distintos signos ideológicos, ¿no? Desde monarquía hasta gobiernos marxistas, leninistas en el mundo, y con todos los pueblos del mundo. Entonces hay una intervención militar extranjera en Venezuela, o norteamericana o disfrazada, ¿no? Tendría un costo político alto y metería a la región en una dinámica de violencia que pudiéramos saber cuándo comenzamos, pero no cuándo terminamos. Entonces eso tiene un costo muy, muy grande, aunque yo no tengo ninguna duda de que los halcones de Washington, el Tea Party y toda esa ultraderecha que gobierna en los Estados Unidos, y en general los grandes monopolios mundiales, los grandes conglomerados transnacionales, están detrás de una salida de ese tipo. Tiene un costo muy, muy alto. Porque además en nuestro continente, si bien es cierto, ellos han venido obteniendo algunos éxitos electorales, la correlación de fuerzas que comenzó a cambiar cuando Chávez llegó al gobierno sigue favoreciendo las tendencias, las corrientes de la emancipación, de la liberación, del socialismo, de la independencia, de la soberanía. Entonces, creo que en eso estamos, digamos, eso sería un costo muy, muy grande, ¿no? Y yo creo que aquí el gran decisor va a ser el pueblo venezolano. La disputa nuestra en este momento está por resolver la contradicción en términos pacíficos, ¿ok? Manteniendo la paz, ¿no? Manteniendo el carácter democrático de nuestra democracia protagónica y participativa, basada en el poder popular, con el pueblo. Ahora, si nos imponen la violencia, bueno, como decía Chávez y decimos nosotros siempre, esta es una revolución pacífica, pero no desarmada. Eduardo, los jóvenes que votan hoy y que pueden ser convocados en los próximos meses, en los próximos comicios electorales, a una consulta, tenían entre un año y algo así como 12 años, para hablar de una población más ampliada,
cuando comienza el proceso revolucionario. Tú definiste que el socialismo sigue siendo la alternativa para la sociedad venezolana. ¿Qué le plantearías tú a esa población joven para que apoye la idea socialista en una consulta en los próximos tiempos? Lo primero que hay que decir, y tenemos que tener conciencia de eso, es que si bien es cierto, nosotros tenemos un desarrollo importante, me refiero a la fuerza de la revolución en la juventud venezolana, también es verdad que por lo menos en términos electorales, en la medida en que ha ido creciendo el padrón electoral, por el tema del crecimiento vegetativo, ¿no? Un bono que hay poblacional. Ajá. Por ese crecimiento también es cierto que buena parte de esa juventud la han venido capitalizando ellos. ¿Okay? Eso implica que nosotros, en nuestro trabajo hacia la juventud, tenemos deficiencias que tenemos que resolver. Ahora bien, ¿qué le decimos a la juventud en este momento? Luego nosotros tenemos que plantearle a la juventud la esperanza y el futuro. ¿Sí? La única posibilidad de que la juventud venezolana tenga los niveles de participación y de reivindicación de sus intereses históricos como juventud, la única garantía de que tengan estabilidad en la vida futura es que aquí haya revolución social. No es por la vía de un retorno al neoliberalismo y mucho menos, porque aquí en Venezuela un retorno, un retroceso, una restauración del viejo régimen, no sería la restauración del viejo régimen punto fijista democrático representativo, eso tendría un carácter fascista. ¿Ok? Pinochet sería un niño de pecho, yo lo he escrito por ahí en algunas partes. Entonces, la única manera de que esa juventud tenga vida y tenga futuro es con revolución. Y eso nosotros tenemos que evidenciarlo. No solo, bueno, primero, efectivamente, esa juventud que iría a una consulta ahorita, que ahorita tiene 18 años, está cumpliendo 18 años, ahorita tenía un año, sí, tenía un año, apenas, ¿no? Y los que tienen 14, 15 años no habían nacido, ¿no? Entonces, esa gente nosotros tenemos que echarle el cuento y presentárselo. Por suerte, hoy en términos tecnológicos existen un millón de maneras de hacerlo, ¿no? Solo que tenemos que hacerlo, y ahí entra el tema del discurso y todo el tema de lo simbólico, atractivo para esa juventud, en lo cual el marketing burgués es experto, ¿no? Pero nosotros tenemos que crear una manera revolucionaria de hacer llegar ese mensaje a la juventud. Hay experimentos importantes que se hacen en buena parte del país en ese sentido. Yo conozco algunas experiencias locales, concretas, aquí en Caracas, que vienen trabajando en ese terreno, y seguramente hay muchísimas más en otras partes, desde campesinos rap hasta qué sé yo, múltiples planos. Eduardo, entonces ya un poco el plano educativo, sin abandonar el terreno político, 7 de las más importantes investigaciones del mundo en el año 2015, 5 de las 7 más importantes, estaban referidas al estudio del cerebro. Es decir, cómo conocemos el cerebro, cómo el cerebro se puede manejar, cómo se puede también manipular como objeto de estudio también, ¿no? Eso evidencia una tendencia por ganar la última frontera, la frontera del pensamiento. Sí. Nosotros tendríamos que ganar a esa juventud también planteando un desafío de futuro. Claro. O sea, tú hablabas muy bien de que hay que recordarles, para que tengan memoria histórica, lo que es el neoliberalismo y lo que puede ser el neoliberalismo. Pero también es importante plantearle cuál es el futuro, un futuro solidario, distinto, sí, que sea muy humano, y hay que construir también una pegada, como tú bien lo señalabas, que tiene que ver con los lenguajes y los imaginarios de los jóvenes. Pero en materia educativa, me gustaría conocer tu opinión acerca de un debate que se hace en los márgenes tal vez, y que tiene que ver con la valoración académica, porque aquí la marginación de buena parte de la población del sistema escolar que se hizo durante 40 años justificaba un discurso antiacadémico en el año 99, en el año 2000, pero 17 años después de haber triunfado la revolución, con la matrícula universitaria que supera el 80%, con una población estudiantil en todos los niveles, casi 12 millones, no puede casi la mitad de la población, es decir, tendría que ser una reivindicación más bien de lo académico, del que se estudie. O sea, la revolución ha construido en la práctica
un modo de ver lo positivo en lo académico que a veces no se corresponde con el discurso político que niega lo académico. Una cosa es el academicismo, y eso trae un efecto nocivo en algunos sectores de los jóvenes que sienten que su estudio entonces no es reconocido. Comparte esa opinión, y tú crees que debemos seguir trabajando el discurso contra la academia. No, yo creo que tenemos que trabajar más bien el discurso de la pertinencia de lo académico con la realidad concreta, ¿no? Es decir, nosotros en la izquierda, buena parte de la izquierda, durante los años 70, 80, 90, bueno, pensar que somos tributarios o hijos del Mayo francés, ¿no? Y de toda la lucha de la reforma, de la renovación universitaria aquí, para la lucha de Córdoba, etcétera, etcétera. Fue un discurso contra aquella academia que no estaba en consonancia con los avances, digamos, con las posibilidades emancipatorias de la humanidad en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Y eso lanzó una juventud que en todas partes del mundo, en Europa, en este continente, se lanzó desde las luchas estudiantiles hasta la guerra, hasta las formas de lucha armada, etc. Nosotros somos tributarios de eso y venimos de ahí, venimos de esa experiencia, ¿no? Aunque buena parte de alguna de esa experiencia no la vimos directamente, porque cuando aquí hubo la reforma, cuando aquella Caldera invadió la Universidad de la Llano, yo tenía 13 años, estudiaba primer año, segundo año de bachillerato. Yo participé en esas manifestaciones como estudiante del liceo en el Palacio Fargo el 29 de enero, en el cual di clases después de 20 años, casi 20 años después di clases, mejor dicho, di clases durante 20 años, después que me gradué del profesor. Entonces, ese discurso se correspondía con ese tema, ¿no? Y efectivamente, ¿qué ha hecho la revolución bolivariana? Incorporar a toda aquella población excluida del sistema, la ha venido incorporando al sistema escolar. Yo creo que esa es una de las grandes virtudes que tuvo Chávez. Chávez entendió, y efectivamente cuando así está plasmado en la Constitución, ¿no? Cuando plantea los fines del Estado, inmediatamente después en el mismo artículo dice: la educación y el trabajo, ¿no? La educación y el trabajo son las herramientas, los instrumentos para el logro de los fines del Estado. Entonces la educación es un pilar central del proceso de generación de la nueva ciudadanía, vamos a decirle así, ¿no? De la nueva conciencia, de la nueva cultura, de la cultura revolucionaria, bolivariana, etcétera, etcétera. Y ahí le dio un papel a la escuela, entendiendo la escuela en términos, en sentido amplio, ¿no? Entonces, y reivindica efectivamente a lo académico, porque Chávez fue un hombre que respetaba mucho la academia, y para decirle mentir, un hombre que viene de la Fuerza Armada, ¿no? Chávez fue un hombre que respetaba mucho la academia, venía de allí, la reivindicaba, estudió, hizo posgrado en universidades, etcétera, etcétera. Tenía un gran respeto por eso, sin absolutizarlo, sin absolutizarlo. Entonces, hace esa reivindicación, eso implica un nivel de incorporación, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos ahora que esa academia, la escuela en general, tenga correspondencia con la realidad, tanto desde el punto de vista de lo que tenemos, de la realidad, digamos, hoy, como en perspectiva de la construcción. Entonces, nuestro sistema educativo tiene que apuntar hacia allá. Nuestro sistema educativo formal, digámoslo de esa manera, tiene que apuntar hacia allá. Ahí todo el tema de la calidad, todo el tema del currículo, de los programas, de todo el debate que se ha venido desarrollando en Venezuela en todos estos tiempos, que además no es un debate nuevo. Yo me acuerdo de los encuentros nacionales de educación, en los cuales yo participé incluso en buena parte de ellos, en algunos de ellos. Me acuerdo, bueno, todos los debates que se dan en las pedagogías, ¿no? Los congresos de pedagogía que se vienen realizando del año 90, sí, del año 90, 89, 90,
allá en Cuba. Es decir, todo ese debate del cual has estado más involucrado incluso que nosotros, ¿no? Que yo en este caso. Es decir, yo creo que debemos apuntar hacia allá, hacia la pertinencia de lo académico. No se trata de negar la academia hoy en este momento. Ahora, hay academia y academia. Ok, es decir, el academicismo es otra cosa. Y el academicismo es otra cosa. Y nosotros tenemos que buscar la manera de darle coherencia, ¿no? A los sistemas, a lo que tenemos. Nosotros tenemos una suerte de rebeliones educativas en algunos espacios, las llamadas universidades autónomas, por ejemplo, que bueno, tienen otra cosa, ¿no? Con todo el aporte que han dado en materia de investigación, en materia científica, etcétera, pero tenemos otra realidad. Ellos pretenden quedarse estancados aquí, como están haciendo, como hizo Ramos Ayub, un poco eso, ¿no? Que llega a la asamblea, entonces le quita la octava estrella al hemiciclo y monta el escudo, el viejo escudo de la República, ¿no? Que ya lo superamos, es decir, es el retorno hasta en lo simbólico. Saco lo de Chávez, saco a Bolívar, en fin. Es que hace su republiquita allá adentro, ¿no? Entonces, algunas de esas universidades son como eso. Y eso, por supuesto, tanto en las tres cosas que dice que hace la universidad, que es docencia, investigación y extensión, están profundamente rezagadas, en general, por supuesto que hay excepciones, ¿verdad?, con relación a lo que tenemos hoy, con relación a lo que estamos haciendo. Pero también en el otro terreno, también nosotros tenemos que revisar la educación que estamos impartiendo en función de ver donde también tenemos algunas deficiencias que nos permitan insertarnos en la realidad concreta. Precisamente, Eduardo, estamos en tiempo de las 3 R's al cuadrado. Pero un militante comprometido, un pedagogo de toda la vida, si te pidiéramos 3 ideas de cosas que hay que mejorar en el sistema educativo, ¿cuáles serían esas 3? Uno, yo diría que hay que resolver el problema de la formación docente, primera tarea. Yo creo que es fundamental que nosotros ataquemos el tema de la formación docente. Aquí seguimos formando a los docentes en los institutos pedagógicos, en las universidades, con los mismos viejos esquemas del pasado. Ahí la revolución creo que no ha llegado, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo diría, avancemos en el tema de la pertinencia de los programas. ¿Sí? Pertinencia en el sentido de la realidad de un país y una región, en términos latinoamericanos y caribeños, que está en un proceso de transformación profunda, violenta, rápida, revolucionaria en general, que implica avanzar, ver la educación no solo en términos de garantizar todo el tema del desarrollo científico, tecnológico, la fuerza de trabajo en función de todo eso, sino también de la ciudadanía con la cultura política de la participación y el protagonismo que estamos haciendo. Es decir, nosotros estamos haciendo una revolución socialista, no tenemos que formar socialistas. Segunda cosa. Y yo diría que un tercer aspecto tiene que ver con una debilidad que creo que tenemos en este momento, que es el tema de la insuficiencia de docentes que tenemos en este momento, que es un tema muy coyuntural, pero creo que tenemos que darle respuesta muy rápida. Física, matemática. Sobre todo especialistas, sí. Química, física, matemática, biología, que son elementos esenciales, ¿no? Yo digo que son 3. Y un cuarto elemento, que no sé, creo que no lo hemos resuelto, que es la articulación o la coherencia, o montar la coherencia entre el sistema educativo, entre todo el sistema educativo. No que la educación universitaria anda por una parte y la educación básica y media anda por otra. Entonces, ese que es un viejo problema, eso no lo creamos ahora, eso viene de toda la vida. Nosotros tenemos que garantizar, porque eso tiene que ver con un tema central que es la planificación. ¿Qué necesitamos? En un plan de construcción de esta sociedad, es decir, ¿qué necesitamos en Venezuela dentro de 20 años? Entonces, son los profesionales que tenemos que ir formando desde aquí, desde allá abajo. Creo que por ahí van. Para finalizar, Eduardo, tú te has dedicado los últimos años al partido y al trabajo de diputado. Hoy estás más concentrado en el partido. Si te piden
volver a tus raíces pedagógicas y trabajar en el campo del Ejecutivo en materia de educación, ¿estarías dispuesto a dar tu aporte en esa área? Sí, yo soy un soldado. Yo no tengo ningún inconveniente, ¿no? Yo estuve vinculado al tema educativo hasta el año 2008, pero desde la práctica del movimiento sindical. Yo era presidente del Sindicato Nacional de Fuerza Unitaria Magisterial, SINAFUN. A partir del 2008, cuando salgo del sindicato, me incorporé a todo el trabajo de construcción del poder popular, primero desde la alcaldía con Jorge Rodríguez. Entonces, sobre todo me tocó impulsar el proceso de construcción de consejos comunales, comunas, como director de promoción del poder popular en ese momento, hasta que en el 2010 fui electo diputado. Y luego, a partir de ese momento, he estado en distintas tareas, ¿no? Como diputado, pero bueno, fundamentalmente tú lo has dicho, en el partido, pero vinculado al tema de la construcción del poder popular. Esa arista del tema nunca la he dejado, y eso tiene una pertinencia, un elemento pedagógico concreto bien importante. Y en el partido estoy dedicado como una tarea principal en este momento a la tarea de formación. Yo soy parte de la Comisión Nacional de Formación de la Vicepresidencia de Formación del partido. Entonces nunca estaba vinculado al del hecho pedagógico, pero efectivamente si me lo proponen para volver al Ejecutivo en materia educativa, no hay ningún problema, yo voy. Bueno, gracias, Eduardo. Gracias a ti. Gracias.